Hola a todos, qué gusto saludarlos. Yo soy Dani Mora, quien les acompaña en este proyecto. Hoy vamos a estar hablando sobre las experiencias de ansiedad según la terapia Gestalt. Para esto nos va a estar acompañando Carlos Ricardo Esteve. Voy a presentar un poco de su perfil profesional. Él es postdoctor en pensamiento complejo por parte de Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. Es doctor en filosofía Gestalt y maestro en psicoterapia Gestalt por parte de la Universidad Gestalt. Es maestro en tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y es psicólogo clínico egresado de la Universidad Marista. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Gestalt. Ha impartido cátedra en diversas instituciones educativas en México y es asesor de tesis doctorales. Participó en la publicación de los libros Filosofía Gestalt, Gestalterapia, Pasión por el Aquí y el Ahora y Tanatología Transpersonal. En el 2013 fundó el Centro de Psicoterapia Gestaltum, el cual es un espacio de formación continua para terapeutas que les interese aprender el enfoque relacional, así como los fundamentos fenomenológicos, existenciales y de campo. Vamos entonces a reflexionar o tener algunas comprensiones básicas sobre la ansiedad desde esta mirada y como siempre disfruten de este encuentro. Bueno, Carlos, qué bueno tenerte por acá en este espacio. Para mí es un honor también tenerte en esta serie de entrevistas, sobre todo por la temática que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con experiencias de ansiedad según la terapia Gestalt. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y pues por estar dialogando de este tema, pues por un lado tan enriquecedor y pues por el otro lado también tan poco tocado también desde la perspectiva de la terapia gestalt. Y tan común hoy en la práctica clínica, ¿no? Porque siempre nos llegan las experiencias de ansiedad y bueno, la pregunta siempre es ¿qué hacemos con eso? Y sobre todo la Gestalt, ¿qué propone frente a estas experiencias? ¿Cierto? Bueno, comenzamos entonces con las preguntas, Carlos. Creo que para comprender la ansiedad dentro de este modelo teórico es fundamental también abordar el concepto de excitación, que incluso está en el libro fundacional, en su título, ¿no? Terapia Gestalt, la excitación y crecimiento de la personalidad humana. ¿A qué se refiere el término excitación, Carlos? Fíjate que este término de excitación pues es igual bastante amplio y desde la introducción precisamente pues Carmen Vázquez nos va platicando cómo es que ella considera dos términos lo que es una formación figura fondo sana, donde pues la va definiendo más fenomenológicamente como pues una atención, una pertinencia, un interés, una consideración, una excitación y también por el otro lado la gracia, pero también hace referencia exactamente como lo refieres, pues a una formación figura fondo perturbada, donde pues ahí es en donde caben otro tipo de experiencias como el aburrimiento, la compulsión, la fijación, la compulsión, la ansiedad, ¿sí? La amnesia, la paralización y el asolamiento, ¿no? Entonces es bien interesante empezar a reflexionar sobre estos términos, porque ahí en el capítulo ya número 1, cuando se empieza precisamente a abordar el tema de la excitación, nos hace referencia a que la excitación es la evidencia de la realidad. Entonces, esto es bien interesante porque ya nos empieza a hablar acerca de cómo se va requiriendo esta excitación, que es lo que nos va a ir moviendo para poder precisamente, pues, relacionarnos con el entorno y cómo precisamente ahí es en donde la excitación está vinculada al tema de lo que es el interés. Entonces, cómo precisamente la persona puede llegar, más adelante es parte de lo que voy a empezar a tocar, a sostener y mantener cierta ansiedad, cierta excitación, porque le muestra un interés, una novedad. Entonces le va interesando la solución futura, aunque de alguna manera esta solución es desconocida para la persona. Entonces realmente por un lado es como la incertidumbre, ¿sí? Me mueve el hecho de saber que esto es nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos pensando y considerando cómo es que, pues de alguna manera es real, ¿no? La ansiedad pudiera llegar a un punto de paralizarnos debido a que pareciera que entonces la novedad no está siendo tan interesante,
Sí, entonces, como precisamente cuando empezamos a hacer una exploración fenomenológica, la persona puede ir encontrando a través precisamente de todo este encuentro algo que le interese, que realmente en términos más psicológicos lo motive para ir sosteniéndose en esta experiencia, porque realmente ahí es en donde vamos a ir encontrando esta novedad y este contacto. No sé si me explico. Sí, totalmente, Carlos. Ahora bien, ¿es lo mismo ansiedad que excitación? Hay esta diferenciación clara en el sentido de cómo si se da una formación figura-fondo sana, entonces pudiéramos llamarle excitación. Y si es perturbada, entonces podemos llamarle ansiedad. Pero realmente creo que ahí es en donde tendremos que empezar a hacer el abordaje de cuestionarnos, bueno, pero ¿y qué es lo sano y qué es lo Mm, perturbado? ¿No? claro. Vamos a ver si nos da tiempo para abordar algunos asuntos relacionados con esto. Y para continuar, creo que también sería importante diferenciar lo que es la ansiedad de conceptos relacionados como la angustia, el miedo, el estrés. ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? Hay mucha diferencia, o sea, creo que todo tendremos que empezar a verlo desde diferentes perspectivas, si me permites. Ujú, La verdad es que cuando yo empecé mi formación como gestaltista, pues yo empecé desde una mirada más, como se le llamaría hoy, intrapsiquista, donde pues en algún momento nos diferenciaban claramente para un ámbito clínico entre lo que era la ansiedad y lo que era la angustia, como la ansiedad algo positivo y la angustia como algo negativo. Nos decían desde esta perspectiva en la cual yo fui formado, cómo la ansiedad incluso es algo que se siente en el pecho y mueve, y cómo la angustia es algo que es angosto y presiona y entonces hace que no me movilice. Sin embargo, bueno, pues a pesar de poder de alguna forma considerar dentro de una perspectiva lógica este paradigma, pues realmente pues no tiene como una fundamentación. Entonces, de ahí tendríamos que brincar hacia lo que es el aspecto de la psiquiatría. Y creo que en el aspecto de la psiquiatría podemos llegar a encontrar un poco más de luz en esta terminología. ¿Por qué? Porque todo depende también cómo lo veamos dentro de la psicopatología del DSM-5, del DSM-5-TR actualmente, y contrastarlo contra también el DSM-4, DSM-4-TR. Hay un brinco interesante entre estas versiones del DSM. ¿Por qué? Porque el DSM-4, DSM-4-TR, es visto desde una perspectiva categorial, sí o no. Y es bien interesante ver la mutación del DSM hacia el DSM-5, DSM-5-TR, porque ya empezamos a tener una visión dimensional. Ya podemos entonces hablar de este concepto de espectros, ¿sí? Entonces ahí es en donde entramos en esta terminología y vamos a ver cómo muchos de los trastornos que antes eran vistos como del desarrollo, pues salen de esta categoría, desaparece para entonces irlos incluyendo dentro de otros aspectos, otros espectros del DSM. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos al DSM-5, es bien interesante ver cómo empieza a hablar pues, de un trastorno de separación, que antes correspondía a una cuestión de desarrollo, ahora ya está en esta parte, o empieza a hablar acerca de cómo es que se va dando la diferencia entre lo que era antes un ataque de pánico, que ahora está mencionado como un trastorno de pánico, ¿sí? Que precisamente es esta aparición súbita y rápida de síntomas, donde pues empiezo con sudoración, taquicardia, aumento del ritmo cardíaco, dilatación de pupila, empiezo a sentir sacudidas o frío, calor, náusea, la sensación de que pierdo el control o que me voy a volver loco, pero así como aparece súbitamente, de forma sin razón alguna, pues desaparece, ¿no? Y es bien interesante ver esta otra transformación. ¿Por qué? Porque nos empiezan a hablar en el DSM-4-TR de un trastorno de ansiedad con agorafobia, sin agorafobia, y en el DSM-5 y DSM-5-TR la agorafobia ya es como, de alguna forma como un trastorno aparte, ya está considerado como otra patología diferente al trastorno de ansiedad generalizado. Entonces, si nos percatamos cuando hablamos en términos psiquiátricos, la angustia ya no es un término que aparezca como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces pareciera que ya no hay como una diferenciación clínica a la hora de estar hablando en esta terminología, por lo menos en un ámbito psiquiátrico.
¿sí? Entonces creo que ahí es en donde tendremos que empezar a ver pues cuáles son estos mitos, cuáles son estas terminologías de esta ciencia, de la psiquiatría, pero ya aterrizado a lo que es la perspectiva, por ejemplo, más existencial. En el existencialismo tampoco vamos a encontrar una diferenciación muy clara entre los términos de ansiedad y angustia. Sí, algunos autores lo van a manejar como una cuestión sinónima, incluso pues llega a traducirse muy comúnmente esta terminología. Para mí me es muy enriquecedor para la práctica gestáltica apoyarme mucho en la parte inicial del planteamiento de Soren Kierkegaard, cuando hace precisamente referencia a cómo esta ansiedad o angustia es el motor del cambio. Entonces, esto nos va a abrir un paradigma más amplio en el sentido de empezar a ver a la ansiedad como parte de esta excitación y no como algo necesariamente negativo, porque entonces precisamente vamos a darnos cuenta cómo en la práctica clínica muchas veces tendemos a ver a la ansiedad como algo feo, malo, guacala, que tenemos entonces que tratar, manejar, quitar incluso, pero realmente no estamos de alguna forma comprendiendo que esta ansiedad hasta cierto punto también es necesaria para que la persona pueda moverse y entonces precisamente actuar. Por eso para mí es bien enriquecedor empezar a retomar estos términos como lo estás haciendo, porque incluso si nos vamos al texto de Yo, hambre y agresión, Fritz Perls hace referencia a cómo es que principalmente la ansiedad implica un no hacer, ¿sí? O sea, aparentemente está esta excitación, digamos, hay una función ello, aparentemente hay una función personalidad, la persona está de alguna forma orientada, sin embargo, pues no hay una función yo. Entonces ahí es en donde la persona, a pesar de que sabe lo que siente, sabe lo que hacer, no actúa, ¿sí? No actúa y al no actuar precisamente, pues es en donde empieza a sentir aparentemente de manera súbita esta ansiedad. Entonces, para mí, reitero, es bien padre estar hablando de toda esta situación, porque cuando yo estudié psicología e incluso trabajé en contextos psiquiátricos, muchas veces nos enseñaban los psiquiatras a tratar de irnos al origen, ¿sí? A la causa. Y entonces, pues si tú tienes una sintomatología ansiosa, las preguntas eran, pues, dentro de la entrevista clínica, si de alguna manera tú asociabas el origen de los síntomas con algún evento, alguna situación de vida, algo. Y en algunas ocasiones sí había pacientes que sin problema alguno, pues podían hacer este tipo de vinculaciones a partir de un duelo o a partir de que pues tembló o a partir de que pues viví determinada situación de vida, empecé con estos síntomas. Pero hay otros pacientes que no sé si te ha pasado, porque pues también es algo muy común, que te llegan a decir, ese que no, doctor. No, pues ni idea. Y entonces obligatoriamente queremos estar buscando pues causas clínicas cuando nos olvidamos pues de la cotidianidad, cuando nos olvidamos que muchas de las ocasiones, pues el no satisfacer ciertas necesidades, aunque sean pues en lo cotidiano, en el día con día, pues Ujú, eso es lo que también es parte de una experiencia. El problema es que hasta donde tendemos a ver las cosas de una manera pues muy exacerbada, como muy grande, para entonces decir, ah, por eso le dio ansiedad, pero no lo vemos precisamente como esta situación crónica de baja o débil intensidad, sino ujú. tienen que ser pues, situaciones agudas, ¿no? Como si entonces esta parte de la cotidianidad no nos causara esta sensación. Ahora también mencionabas otra parte que es el estrés, por supuesto. Ujú, Son cuestiones que van vinculadas, son cuestiones que pueden irse asociando y más cuando hablamos en terminología gestáltica, pues no podemos estar disociando un término de otro y cómo precisamente la ansiedad o el manejo, o el mal manejo de la ansiedad puede llegar a derivar en experiencias de estrés, ¿sí? Y cómo estas experiencias de estrés pues pueden irse incrementando de alguna manera hasta que pues la persona puede llegar a tener pues un impacto en su salud a nivel orgánico, más orgánico por decirlo de alguna manera, ¿no? A diferencia del miedo, el miedo sería la respuesta más básica de toda esta situación. O sea,
los miedos tenemos que irlos masticando y comprendiendo como una emoción muchísimo más de origen, no sé si me pueda dar a entender con esto, en donde pues el bebé llega al mundo, es arrojado al mundo y entonces empezamos a tener una multiplicidad de experiencias y estas experiencias no sabemos cómo nombrarlas, no sabemos cómo mencionarlas. Entonces realmente esto se vuelve algo muy angustiante, muy de ansiedad, muy de estrés, y cómo entonces nosotros vamos poco a poco aprendiendo a significar o a nombrar el mundo para entonces ir aprendiendo que esto se llama alegría, que esto se llama miedo, que esto se llama enojo, pero no solamente a nivel de las emociones, sino también de las mismas necesidades. Un ejemplo que a mí me ayuda mucho para poder explicar esto es cuando vemos, no sé si tú tengas hijos, a niños pequeños de, por ejemplo, pues no sé, año y medio, quizá un año, hasta todavía más pequeños. De repente el niño empieza a tener sueño, pero él no sabe que tiene sueño. Entonces de repente, pues una madre que ha estado conviviendo con este niño, con su hijo, pues fenomenológicamente es capaz de ir comprendiendo a su hijo y de repente lo ve con ciertos comportamientos que cualquier otra persona lo vería y diría, qué niño tan más raro. Empieza a dar vueltas, se pone irritable, se pone a llorar, ¿sí? Se mueve de un lado a otro y la mamá dice, tiene sueño. ¡Ah! Agarra al chamaco, lo carga, lo arrulla y el niño se duerme. O sea, Ujú. nosotros nacemos teniendo estas necesidades, pero el problema es de que no sabemos cómo nombrarlas, ni muchísimo menos nacemos sabiendo cómo satisfacerlas. Es algo que tenemos que aprender. Hasta que entonces mi madre me enseña a través de la palabra, una abstracción, esto se llama sueño, esto se llama, no sé, cansancio. Y entonces ahí, e incluso viene pues ya la parte neurótica. Y esta necesidad se resuelve pues como durmiendo. Y aparte se tiene que dormir aquí, para eso es la cama, ¿sí? Ujú. Porque no puede ser otro lado, tiene que ser aquí. Entonces vamos aprendiendo a ir viendo cómo funciona el mundo. Entonces lo mismo va a pasar. Nosotros nacemos con esta situación de ir teniendo ansiedad debido a que no sabemos qué vamos sintiendo, no sabemos qué vamos Ujú. experimentando, pero la novedad es la que nos ayuda a mantenernos y seguir en la exploración en el niño. Por eso es bien interesante el capítulo 5 del PHG en el sentido de mencionarnos cómo es que hay que recuperar estos poderes perdidos de la infancia. Me Entonces es encanta bien ese interesante. tema, ¿no? Sí, porque realmente ahí vemos cómo el niño, a pesar de toda esta ansiedad de no saber nada del mundo, nada, quiere seguirlo explorando. Claro. ¿Sí? Entonces, cómo él sí se sostiene sobre esa ansiedad, Ujú. cómo él sí se sostiene sobre esa incertidumbre y cómo con todo eso se arroja. Ujú. Pero es bien interesante ver que el adulto no, que el adulto ha perdido estas facultades por estas inhibiciones que van pasando a lo largo de su vida y cómo entonces debido a estas mismas inhibiciones empiezo a sentir esta ansiedad que me mueve, pero no me muevo, Ujú. porque la novedad, en lugar de que la vea como algo novedoso, la veo como algo amenazante, Ujú. frustrante, peligroso. Y entonces, pues no me excita. Al no Claro. excitarme, me quedo donde estoy. Entonces, nada más para cerrar este punto, pues menciono, pues nosotros podemos tener igual un bebé muy pequeño, ¿sí? No sé, por mencionar ejemplos, ¿no? Menos de 6 meses, 3 meses, y podemos nosotros agarrar a ese niño y ponerlo frente a una tarántula, a una boa constrictor, frente a un revólver, una bolsa de sangre, no sé, una leona de la sabana, ¿sí? Y el niño, ¿qué va a querer hacer incluso? Si está dentro de sus posibilidades, agarrarlo y metérselo a Explorar. la boca. Ujú. No nacemos con, ¿cómo decirlo?, con alegría o con miedo, o con enojo, pero no es que no existan los químicos para sentirlo. No es que el niño no tenga estas emociones, sino es entender que toda emoción es relacional. Ujú. Entonces, como toda emoción no es que sea del organismo, sino es del entorno, es una experiencia de campo, perdón, es entender cómo es que yo tengo que aprender qué me causa alegría, qué me causa tristeza,
que me causa miedo. Entonces, de Ujú, repente yo puedo ir caminando al lado de mi madre ve un perro y si ella es la que tiene miedo a los perros o en su fantasía cree que el perro me puede o la puede morder, pues empieza ella a tener una actitud donde aparta al niño, donde se cruza la calle, donde lo jala y el niño indiscutiblemente, aunque a veces ni siquiera haya un lenguaje, lo siente, lo capta, ujú, porque es algo del campo. Y claro, entonces voy aprendiendo que a eso hay que temerle. claro. Pero no es que a mí me cause ansiedad el perro. Ujú, Solamente pues voy teniendo estas experiencias de aprendizaje de cómo es que voy interpretando el mundo. claro. Se me vienen muchas interrogantes, Carlos. Pero bueno, la ansiedad empieza a aparecer incluso desde el momento de nacimiento, la excitación, ¿sí? Porque soy Sí, arrojado al mundo y necesito a un otro que me contenga, que me dé seguridad, ¿cierto? Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando el niño está siendo amamantado y empieza a morder el pezón en su momento, que lo plantea Fritz en Yo, hambre y agresión, y la reacción de la madre es sumamente importante en este proceso, porque el niño ya está teniendo su primer poder. Ahí muerde el pezón y de acuerdo a esa reacción, puede que se asuste por la reacción de la madre o sea contenido. Entonces, desde pequeños ya empezamos a sentir la excitación. Pero te digo todo esto para preguntarte, entonces, ya lo vienes diciendo, pero te hago la pregunta concreta. ¿Cuál es el papel de las figuras parentales en el proceso y el desarrollo de la excitación y, por supuesto, de la ansiedad? yo me atrevería a decir, como bien lo mencionas, no es papá, mamá. Sí, claro. Como bien lo refieres, las figuras parentales, Mm, sea el tío, la abuela, quien juegue ese rol, que vale la pena hacer esta mención al respecto de que, pues, es este cuidador primario que precisamente es el que me va a ir de alguna manera mostrando y ujú, simultáneamente introyectando un mundo. claro. ¿Por qué? Porque de alguna forma es el que me ayuda a verme. Incluso, pues yo me quedo muy clavado siempre en textos de Marcos Müller, propuestas de Marcos Mm, Müller, porque de entrada déjame hacer un paréntesis muy rápido. Cuando yo voy leyendo el PHG, yo me voy percatando que hay, a diferencia de cómo lo plantearían otras personas, muchas cuestiones muy parecidas entre lo que es el psicoanálisis y lo que es la terapia gestalt. La diferencia fundamental que yo encuentro en el texto de Terapia Gestal, Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana es que lo que hizo principalmente Paul Goodman y Fritz Perls fue agarrar el aparato psíquico freudiano y en lugar de ponerlo aquí, ¿qué hizo? Ponerlo aquí. Por eso es que hablamos de un ello, no de la persona, sino de la situación. claro, Entonces, por eso es que las pulsiones no es que no existan, pero no son pulsiones de la persona, son pulsiones que se dan en la frontera contacto. claro, Entonces, todo lo que nosotros conocemos dentro de la perspectiva psicoanalítica, incluyendo mecanismos de defensa, pues no son cosas que defiendan la psique, son cosas que se surgen en la frontera contacto por alguna razón. Entonces, en ese entre es en donde aparece todo esto y a través de nuestro cuerpo es que nosotros lo sentimos y lo claro. experimentamos. Entonces, para mí es bien enriquecedor ver estas analogías de la relectura que hace Jacques Lacan y pues su famosa teoría del espejo. ¿Por qué? Mm, Porque vemos la importancia entonces de que una madre realmente se involucre y conozca fenomenológicamente a su hijo. Entonces, yo pongo el ejemplo en donde, pues, si la mamá tiene un hijo, lo puede estar amamantando y puede estar cubriendo esta necesidad de alimento ujú, del niño, pero si no lo ve, si no le pone atención, si no de alguna forma le entrega su mirada, y ujú, mientras está cocinando, limpiando, trapeando y haciendo otras cosas, el niño no va a tener este referente. claro, Por eso es que viene esta importancia de que el niño sea visto y cómo gracias ante la mirada del otro, el niño puede verse reflejado en la mirada de su madre. claro. No solamente es la mirada, sino el ojo. El niño se ve a través de del ojo de su madre.
Ujú, empiezo a yo tener este proceso de conciencia de mí, ¿sí? Gracias a esta relación que claro. existe con el otro. Pero si este otro no está ahí para brindarme, como tú mencionas, esta contención, esta satisfacción de estas necesidades, este apoyo, ¿sí? Pues es en donde precisamente el niño va a buscar sus posibilidades, Ujú, o va a morir en el último de los casos al no encontrarlas. claro, Pero es en donde podemos irnos percatando cómo él va a tener que hacer los ajustes pertinentes para poder de alguna manera pues sobrevivir ante este mundo. claro. Entonces, sí, para mí es importante empezar a ver cómo es que no solamente, a mí me pasa igual mucho en la práctica clínica cuando llegan los papás, ¿no? Papás varones. Sí, es que, pues, no sé, ¿qué más quiere mi hijo? Es que no estudia, no le importa, es irresponsable, le vale madres. Pues yo mantengo la casa, yo pago la renta, siempre hay comida en la casa, yo siempre cumplo, los fines de semana salimos a divertirnos, es que no sé qué más quiere. Y no entiende que todo esto que está haciendo, pues es lo que en psicología se le denomina, pues, actividades instrumentales. O sea, es lo mínimo Claro, indispensable que tendría que hacer por ser padre, ¿sí? Pero no hay un vínculo, no hay una relación que se establezca entre, en este mm, caso, padre e hijo, que precisamente entonces pueda yo percibir como algo seguro, que me claro, brinde este apoyo para claro, seguir explorando el mundo. claro. Un vínculo que lo aloje, que le dé forma, ¿no? Porque el niño va a seguir presentando eso a lo largo de su vida. Cuando empieza a socializar en la escuela, viene con una experiencia de ansiedad porque otro niño le quitó el lápiz y necesita un otro que lo contenga. Eso le va a dar la referencia más adelante de que puede sentir ansiedad, porque si no, no sabe dónde poner esa ansiedad, ¿cierto? Pero bueno, ya retomaremos ese tema porque no hemos comenzado con la Gestalt como tal, ¿no? Entonces, en líneas generales, porque lo vamos a seguir trabajando durante esta conversación, ¿cómo concibe la Gestalt la ansiedad? Pues ahí es en donde podemos de nuevo acudir al texto fundacional, Listo. en donde nos hace referencia desde el capítulo número 1, ¿sí? Parágrafo 5, ¿no? La ansiedad es el resultado de la interrupción de la excitación acompañada de una sensación de opresión. Ujú, Entonces, pareciera que entonces existe esta excitación que es la que me mueve a buscar y satisfacer una ujú, necesidad, mientras que por el otro lado, pues debido a una gran multiplicidad de situaciones, no sabemos, tenemos que ir viendo caso por caso, empieza a surgir esta interrupción y esta interrupción es lo que muchas veces nosotros llamamos ansiedad, que claro. esta ansiedad es la que entonces está inhibiendo que la persona se mueva. Pero como te mencionaba hace un instante, pues esto se puede ver a 50,000 razones y también tenemos ahí que reflexionar un poco de nuevo, que no es que del todo la ansiedad sea mala o negativa, también hay que empezar a verla como el mejor ajuste creativo que está teniendo la Ujú, persona para poderse sostener en esta situación que de alguna manera, pues para esta persona tiende a ser algo amenazante, ¿no? claro. Entonces, si la excitación me mueve, nosotros trabajamos con la excitación. Sí, Parece una obviedad, ¿no? Pero es sí. importante nombrarlo porque trabajamos desde ese lugar, no trabajamos con calmar al paciente. Esto me abre a esta pregunta muy reflexiva, ¿no? Que tiene que ver con la relajación, incluyendo técnicas de respiración, mindfulness y demás, no para criticar o juzgar este modelo, claro está, y la psicoeducación, porque se han popularizado como soluciones efectivas para la ansiedad. Ahora bien, esto también desencadena una hipersensibilidad a la ansiedad, ¿no? Como que la ansiedad está tan mal vista que tengo que estar siempre en mi momento zen, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? Son dos cosas. La primera, quiero hacer y aprovechar este espacio que tú me brindas para decir algo bien importante. El mindfulness es una técnica que principalmente surge de terapias de tercera generación, como por ejemplo la terapia de aceptación y compromiso. Si realmente nosotros leemos cuál es el propósito del mindfulness, el propósito del mindfulness en ningún momento menciona que sea para algo.
Entonces, para mí eso es muy relevante indicarlo porque incluso pues yo imparto aquí en la Ciudad de México una maestría en conciencia plena, donde esa es la confusión más grande que a veces tienen los alumnos. De, oye, pues es que yo leo muchas veces que el mindfulness es para no hacer, pero pues todos los maestros nos enseñan que el mindfulness sirve para todo esto. Entonces, sí es importante para mí aprovechar este espacio para hacer hincapié de entender que el mindfulness es más un ejercicio contemplativo de ver cómo me relaciono con el mundo para entonces precisamente desde ahí tener compasión en la manera en la cual yo me vinculo y entonces es ir aceptando y comprometiéndome con la situación. Nota al pie de página, por eso surge de la terapia de aceptación y compromiso. El problema es de que yo he visto que muy pocas personas en verdad aplican las terapias de tercera generación de forma correcta, sino que realmente como la demanda aún social que existe en nuestra cultura latina, pues es de nuevo influida por una perspectiva gringa de fast food, de microondas, de hágalo usted mismo. Vemos cómo es que el mindfulness se ha prostituido y convertido en una técnica de segunda generación para pretender quitar depresión, quitar ansiedad, que le mejore la atención, que duerma mejor, que bla, 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 bla. Es cierto que la práctica misma del mindfulness puede servir para esas cosas, pero no es su objetivo en sí. Entonces ahí es en donde tenemos que darnos cuenta, también lo que menciona Carmen Vázquez en la introducción, cómo nosotros nos llenamos de técnicas que están de moda sin que nosotros las conozcamos y pues Claro, nada más nos la pasamos después vomitándonos. ¿Por qué? Porque pues desde ahí hay que entender claramente cómo es que precisamente estas intervenciones de mindfulness tienen este objetivo más reflexivo, pero se han vendido como técnicas de segunda generación. claro. Y pues ya para eso ya existe lo cognitivo-conductual. Es algo que yo siempre he dicho, si ya existe lo cognitivo-conductual y funciona bien, ¿para qué Ujú, pretender crear nuevos enfoques que hagan lo mismo que lo cognitivo-conductual? Y a veces es lo mismo en la Gestalt. ¿Para ujú, qué pretender que la Gestalt haga lo que ya hace lo cognitivo-conductual? Se claro. me hace una locura cuando pues la Gestalt ofrece otras cosas más que esto. Entonces vemos, no sé, si a ti te tocó en donde tú radicas, pues hace unos 20 años atrás, como una técnica se pone de moda, ¿sí? PNL, y pues se quiere implementar PNL para todo cuando pues Gardner y Bandler pues hablan de cómo la PNL es una forma de comunicación. ¿Sí? Y ahí Ujú, vamos a encontrar PNL para depresión, PNL para ansiedad, PNL para docentes, PNL para pedagogías, PNL para todo. Entonces, vemos cómo las técnicas no se comprenden y de nuevo nada más se replican, ¿sí? Tipo Fritz en California, indiscriminadamente, ¿sí? Y pues se cae en ese error. Ahora, regresando al punto de lo que tú me preguntabas, para mí es bien importante hacer esta distinción. Si nosotros revisamos con detenimiento todo el libro fundacional, en ujú, ningún momento nos hace referencia el texto a que pues un terapeuta tenga que cerrar al paciente. ujú, Y yo muchas veces lo explico, pero es que no somos grifos de agua, o sea, no se debe de cerrar nada. ujú, Entonces vemos cómo existen los mitos en la terapia de cómo es que el paciente se tiene que ir mejor que como llegó. ujú, Entonces, ese tipo de demandas o de creencias son las que hacen que de repente un enfoque terapéutico tan importante o tan valioso como la terapia Gestalt tenga que, pues, reducirse de nuevo a técnicas conductuales o cognitivo-conductuales. ujú. Pero esto obedece más a cuestiones de ética del psicólogo o esto obedece más a miedos del terapeuta o del psicólogo. Exactamente. Hagamos, Porque, hagamos algo, Carlos. Tomando esto como referencia que estás diciendo, cierto que me parece sumamente valioso e importante, imagínate que me vas a invitar a mí como terapeuta a que yo trabaje las experiencias ansiosas, ¿cierto? Por lo cual yo como terapeuta siempre quiero que el paciente esté bien y lo invito a respirar, a que se calme, porque veo incluso yo también como terapeuta a la ansiedad como una enemiga. A ver, sí, invítame a mí y a todos los oyentes a cómo yo puedo empezar a tener un nuevo horizonte de la ansiedad,
para que eso me sirva como soporte en el trabajo terapéutico. Debido a que es el terapeuta el que no se está sosteniendo en la ansiedad, es que yo voy a invitar al otro a que de alguna forma, pues evite esa ansiedad. Ah, Ujú, es como una especie de formación reactiva, por decirlo ujú, de alguna manera, dice claro. Marcos Müller. Entonces, desde ahí tenemos que ir cuestionando qué tanto tu terapeuta está dispuesto a sostenerte ante la ansiedad, a la angustia de lo que va emergiendo en la situación. A mí me encanta plantear el ejercicio de entender que esta propuesta terapéutica gestáltica es ir de la nada a la nada. En el Mm, momento en el que yo voy de la nada a algo, entonces pues probablemente ya no estoy pues planteando un modelo de Nueva York. A lo mejor es otro modelo, pero no el de Nueva York. ujú, Entonces, sí, el que el mismo terapeuta se sostenga ante la angustia es lo que va a invitar al otro a precisamente mantener una relación claro, diferente. claro. Entonces, para mí es bien enriquecedor porque hace rato hablábamos de las figuras parentales. Pues por supuesto que llega el bebé al mundo y se la pasa berreando y berreando y berreando, que mamá o papá sabe en esos momentos qué es lo que entonces tenemos que hacer. Ujú, Nadie nos enseña, no trae un manual, un instructivo para entonces claro. si llora tantas veces. Entonces, ¿qué tiene que hacer un papá? Entrar en la misma ansiedad, Ujú, entrar en esa excitación y en esa dinámica y probar. Ahí está el verdadero experimento, ¿no? claro. En ese sentido, no de pretender quitar esta angustia, sino de entrar en ella. Igual Kierkegaard es lo que nos menciona, hay que atravesar la angustia, no Ujú, es quitarla, ¿sí? Es atravesarla. Entonces, esa es la bronca porque muchas veces yo pongo este ejemplo en terapia. Es como si el paciente tuviera un globo e infla el globo. Y entonces llega con un globo de este tamaño, con un punto negro que dice que le duele, que hay sufrimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en terapia a la hora de entrar en esta experiencia de ansiedad, sosteniéndome yo como terapeuta en la experiencia de ansiedad? Hacemos una exploración donde invitamos al otro a que infle el globo, infle el globo, infle el globo. Al final de la sesión, el paciente va a salir con un globo de este tamaño con un punto negro que le duele, que hay sufrimiento. O sea, esto no se va a borrar, esto no se va a quitar, esto no va a desaparecer. ujú, Pero no es lo mismo ver un globo de este tamaño con un punto negro que me duele, a ver un globo de este tamaño con un punto negro que me duele. Porque al ver este globo tengo la posibilidad de ver otras cosas que no veía antes. Y mm, pensemos que el paciente es bien neurótico y sigue nada más poniendo atención al punto negro, pero no es lo mismo ver el punto negro en relación a esto, a ver al punto negro en relación con todo esto. mm, Entonces, la verdad es que en mi caso, en mi experiencia y en la de una gran multiplicidad de colegas, coinciden que pues la mayoría de los pacientes después de un encuentro terapéutico fenomenológico desde esta perspectiva, tienden a salir más mal de cómo llegaron. Ah, pero eso sí, con una conciencia reflexiva que eso nadie se lo quita. totalmente. Entonces, por supuesto que yo sentí ansiedad. La terapia gestal de campo, pues lo que pretende es entrar en la experiencia. Y la terapia entonces se vuelve una terapia no de amplitud, sino de profundidad. Claro. Entonces, si tú me dices que esto te duele y lo que vamos a hacer es entrar, pues indiscutiblemente vas a llegar a un punto donde este dolor sea muchísimo más amplio. Claro. Pero lo que más me he topado es exactamente pues esta parte muy psicológica, muy clínica, donde entonces pues es más fácil estar viendo al paciente hacia el agujero y yo pues con una linterna aquí iluminándole o queriendo aventarle escaleras o queriendo Claro. aventarle cuerdas o decirle pues ánimo, échale ganas, pero muy pocos terapeutas están dispuestos a entrar al agujero. Claro. Y cuando tú te atreves a entrar al agujero, pues ves un panorama tan desolador en donde tú dices, por más de que me traten de iluminar, la luz no llega acá. Por más de Mm, que me avienten cuerdas, no las veo. Por más de que incluso aquí hay una escalera, para mí no está.
claro. Y es en donde yo, terapeuta, puedo llegar a tener este acercamiento Ujú. hacia esta persona y desde ahí, desde ese encuentro, empezar a ver otras posibilidades. Claro, Carlos, porque si queremos cambiar el síntoma, estaríamos haciendo lo mismo que hace el paciente, quitar la ansiedad. Y entramos en un bucle repetitivo que no nos lleva a ningún otro fin más que relájate y cálmate. Ahora bien, cuando comentas todo esto, por supuesto, sostenernos en en la ansiedad no es fácil, porque eso nos abre una experiencia sensorial muy maluca, ¿cierto? Y aquí viene el tema del silencio, ¿no? El silencio parece algo muy intolerable. Y sobre todo también la incertidumbre. Ahora con esta metáfora que usas de la luz, ¿sí? No entra nada. Estoy con el paciente en plena y total incertidumbre. Ya estamos allí fenomenológicamente juntos viendo qué pasa. ¿Mm? ¿Qué hacemos con el silencio? Que generalmente queremos llenarlo con palabras y palabras y palabras. ¿Y qué hacemos con la incertidumbre? Esto es bien enriquecedor porque ya empezamos a ver la ansiedad no como una experiencia que le corresponde al paciente, sino como esta experiencia del paciente permea a la relación terapéutica. Claro, Y ya entonces tenemos ya más panorama de dónde partir, porque entonces esto que muchas veces el terapeuta empieza a experimentar, si también se pone en esa situación, es en donde puede ir acercándose un poco a la experiencia del paciente claro. al ser una experiencia de campo. Entonces, ahí es en donde viene algo bien interesante a diferencia del psicoanálisis. El psicoanálisis sí nos habla, Freud sí nos habla de un manejo de los silencios y tiene una forma de intervención bastante interesante. Ese es un área de oportunidad muy grande en la terapia gestalt, porque el silencio sí se menciona en el libro fundacional, pero a la hora en el capítulo número 7, que nos habla de verbalización y poesía. Sin embargo, pues los puntos del silencio son muy pocos, son muy pequeños los aspectos que se mencionan o se hacen referencia, principalmente, pues no de forma literal, lo voy a tratar de parafrasear, en el sentido de que pues esta terapia no es de hacer, sino Ujú, más de estar. mm, Entonces, de repente, de nuevo, insisto en el sentido de, pues muchas veces mi urgencia de hablar como terapeuta, de intervenir, pues se debe al hecho de que yo tengo que hacer algo, ¿sí? ujú, Y se nos olvida que esto no es de hacer, es de poder estar y es en donde podemos llegar a comprender cómo hay silencios que pueden acompañar más que 50,000 palabras, pero es algo que yo tengo que empezar a sentir y claro. experimentar. Por supuesto, viene simultáneamente esta excitación diagonal ansiedad, pero ahí es en donde, desde el hecho en el cual yo ya no me estoy pudiendo sostener, es en donde yo puedo hacer esta descripción poética y nota al pie de página. Cuando hablamos de poesía en terapia gestalt, pues recordemos que no es esta cuestión literaria, sino Ujú, la poesía es sobre la cuestión etimológica de poiesis, que es la creación. Entonces, cuando yo empiezo a verbalizar el hecho de cómo es que en estos momentos no puedo quedarme callado y tengo esta necesidad imperiosa de hablar y de verbalizar y de querer hacer algo contigo, aunque sé que lo que pretenda hacer no te va a servir de nada, y describir puntualmente, diría Robin, estas autorrevelaciones de lo que están pasando en ese momento contigo. ujú, ¿Sí? Es muchas veces lo que pudiésemos hacer en lugar de caer en la verborrea. claro. Por lo menos, ya si vas a romper el silencio y si no sabes cómo sostenerte ahí, hasta donde por lo menos no es, pues, vomitar cualquier cosa, es expresar lo que nos está sucediendo. Ujú, Y eso va a ser muchísimo más enriquecedor que pedirle al paciente que respire profundamente, que haga estos ejercicios, contenga tanto, o que pues nos vayamos a técnicas de nuevo eficaces, cognitivo-conductuales, de un cambio de pensamiento, cambia tu foco de atención, que reitero, funciona como técnica y la persona pues va a trabajar como bien lo mencionas el síntoma, pero que pues en su experiencia esto va a volver a emerger para el claro. Y evitar la incertidumbre también es sumamente complejo, ¿no? Porque siempre estamos buscando un objetivo, algo por alcanzar.
Y creo que justo aquí la invitación es a ralentizar lo más que se pueda, porque la ansiedad nos lleva a encontrar algo, incluso terapeutas gestálticos buscando la figura, definir la figura, o sea, porque cuando ya tengo la figura, ya sé qué voy a hacer. ¿Ves? Como que la invitación a que la incertidumbre nos lleve a donde nos pueda llevar ralentizando, ¿no? Sí, indiscutiblemente, y nada más como un comentario, aunque esta es una cuestión muy teórica, entender cómo es que hay modelos y propuestas gestálticas que permean mucho la sociedad, que plantean esto, ¿no? La figura, la figura, la figura, la figura, Ujú, cuando realmente la terapia gestal nos va a decir que no existe la figura sin un fondo. mm, Por consiguiente, nosotros no tendríamos que estar buscando la figura. Lo que nosotros tendríamos que estar comprendiendo es la relación totalmente. figura-fondo. Pero esto no nos enseñan en las instituciones, nos enseñan la figura, ¿sí? Ujú, Entonces pareciera que al ubicar la figura tengo que hacer algo con ella. Yo siempre les digo a mis alumnos en los diplomados que yo imparto que lamentablemente como psicólogos o que en muchas instituciones educativas como terapeutas nos deforman el oído, ¿sí? Y entonces nosotros dejamos de estar escuchando todo el discurso del paciente para solamente poner atención a determinadas palabras. Mamá, ujú, ah, conflicto, abuso sexual, violación, ansiedad, depresión, angustia, pero todo lo demás ni lo escucho, ¿eh? Ni le pongo atención porque aparte no sé qué hacer con ello. No mm, sé qué hacer con la fenomenología de esas cuestiones cotidianas. No, mejor prefiero llevar al paciente al territorio de lo que a mí me enseñaron que puedo hacer y al pretender llevar al paciente a estas técnicas, pues el que se sale de la experiencia de ansiedad, pues es el terapeuta, pero pues esto de alguna forma no le va a servir de nada al paciente. mm, Más que, como mencionas, pues trabajar un síntoma mm. momentáneamente. Carlos, no podemos dejar de hablar de Laura, ¿cierto? Sí. Nuestra maravillosa Laura, poco comentada. Pero bueno, es un tema aparte que abordaremos en otro espacio. Laura Peirce vinculó la ansiedad con la ausencia de apoyo necesario durante la experiencia de contacto. Cuando falta el apoyo necesario, se produce la ansiedad. ¿Podríamos profundizar un poco en esta idea y el valor del apoyo en la clínica gestáltica? Indiscutiblemente aquí tenemos que hacer de nuevo una división bastante clara. Yo he escuchado muchas veces esta frase que se la ponen a Laura Peirce en el sentido de decir, es que hay que llevar al paciente del apoyo al autoapoyo. Ujú. Del apoyo Es, ambiental al autoapoyo. eh, Ah, entonces, esto a veces a mí me causa mucho ruido porque yo lo vivía en mi propio proceso terapéutico intrapsíquico cuando estaba en la formación de la maestría. Yo en algún momento le preguntaba a mi terapeuta, ¿cómo saber cuándo apoyar al paciente o cuándo permitir que ya el paciente se autoapoye? Y te voy a responder con la respuesta que yo obtuve en aquel momento de mi vida. Depende de qué tan jodido lo veas. O sea, esto pareciera que el terapeuta se convierte en el jodidómetro. No sé si me explico con esta palabra. Si yo te veo jodido, entonces te apoyo. Si yo no te veo ya tan jodido, entonces permito que te autoapoyes. O sea, yo me vuelvo la regla. Yo me vuelvo la regla y hasta donde muchas veces, pues si te voy viendo que es carente de recursos, pues entonces te empiezo a apoyar e incluso hasta viene la psicoeducación. Y si yo ya veo que pues ya puedes sostener los trancazos, pues ya hasta te confronto y yo aplico otras técnicas expresivas, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Pero, y es una mirada válida, es una mirada de al fin de cuentas desde la perspectiva gestáltica, pero sí indiscutiblemente lo que yo pongo sobre la mesa es bajo cuál es la perspectiva, porque pues terminamos poniendo nosotros como terapeutas el prejuicio y es ir entendiendo cómo pues desde una mirada de campo, pues realmente el apoyo no es que sea algo intencionado, sino cómo realmente al yo estarme interesando en la experiencia del paciente,
este apoyo se brinda. Si me permites de nuevo regresar al ejemplo de la madre con el bebé, la Ujú, madre está en angustia completa, entregándose a la experiencia donde no sabe qué hacer, pero aún así, desde su no saber qué hacer, trata, prueba, intenta, está ahí. Y cómo esto es lo que le va a brindar el apoyo al niño. No es que le ponga técnicas de relajación al niño para que deje de llorar. No es que trate de distraer su pensamiento para que no llore, es entregarse a la experiencia y estar ahí es lo que como consecuencia brinda este apoyo, ¿sí? Esta contención, este acompañamiento, pero no es el fin en sí mismo. Y cómo entonces el paciente, gracias a esta experiencia que yo tengo la posibilidad entonces de empezar a relacionarme en mi entorno de maneras diferentes, porque he ujú, aprendido una nueva forma de estar, pero de alguna forma, pues no es el objetivo per se de nuevo de la terapia. Es ujú, una posibilidad que se puede llegar a dar. Entonces, por supuesto que nosotros no tenemos que ver el apoyo como algo intencionado, porque entonces nos volveríamos en un terapeuta que está evaluando o enjuiciando al otro para ujú, considerar si te apoyo o no te apoyo. Es claro, algo que emerge, es algo que se da, es algo ujú, que se crea, que se construye espontáneamente y no ujú. es algo que yo tengo que estar buscando brindar, porque aparte, pues, ¿cómo yo te puedo apoyar? Es que la misma Laura dice que hay que dar todo el apoyo necesario y el mínimo posible, ¿no? Y también hace referencia a que el apoyo no se le da a la persona, sino a la situación. Sí, A sí, la situación. ¿Cómo se le da apoyo a la persona, perdón, a la a la situación y situación. no a la persona? Porque En el pasamos momento ahí de la palmoterapia, exacto. como que vamos, lo puedes hacer y demás, Sí, es a que dar apoyo. ¿Cómo damos apoyo? ese es el punto. La mejor forma de estar apoyo es estar ahí, es estar ahí, es esta presencia. Yo, si me permites, por tiempos, me gustaría hacer un ejemplo muy rápido, donde pues resulta que tú terminas una relación de pareja que pues actualmente le denominan, ¿no? Toxic. Y al poco tiempo de que tú terminas esa relación de pareja, vuelves a regresar, recaíste. Entonces, pues, ¿qué sería esta cuestión de un apoyo a la persona? ¿Sí? Un apoyo a la persona sería entonces decir, es que, pues, ¿cómo es posible? ¿Por qué regresaste? Es que quiérete, es que valórate, ámate, amigo, date cuenta, ¿sí? Y pretender entonces darte consejos o hacer de nuevo algo para que tú hagas lo que yo considero que es lo mejor. Brindar un apoyo a la situación es entonces tratar de entender cómo a pesar de todo lo que esta persona te ha hecho en la vida, decidiste el día de hoy regresar con ella. Ujú, Y quiero entonces entenderte. Y este interés, ¿qué crees? Allá afuera, nadie te lo ofrece. Este ujú, interés, desde el hecho de ir entendiendo cómo es que tú estableces contacto o cómo es que por alguna circunstancia no se estableció contacto, es lo que nos va a decir el libro fundacional en el capítulo 1, parágrafo 7, en el análisis de la terapia Gestalt. ¿Sí? La terapia consiste en analizar la experiencia, la estructura interna de la experiencia, independientemente al grado de contacto. Si hay contacto, vamos a analizarla. Si no hay contacto, vamos a analizarla, pero quiero ujú, entenderte, claro. no quiero juzgarte, calificarte, o yo decirte si estás bien, está mal, o cómo vivir tu vida. Un consejo que yo les doy a mis alumnos en ese sentido, además a nivel formativo, es precisamente el decir, 5 segundos volteen a ver su propia existencia. Si ustedes fueran el Dalai Lama, acá toda una persona iluminada que ha llegado al nirvana y pues se ha dado cuenta de 50,000 cosas, entendería por qué estás invitando al otro a que se viva como tú. Pero si 5 segundos volteas a ver tu existencia, ¿como para qué quieres que el otro se viva como tú? Mm, Y ahí es en donde muchas veces se me quitan así las ganas de querer hacer algo por el otro. claro. Y más entonces entenderlo y al entenderlo, al tratar de entenderlo, mejor dicho, es en donde se brinde este apoyo a la situación. Interesante. Ahora, ¿cuáles serían algunas orientaciones para el acompañamiento a una persona
que está padeciendo una situación de ansiedad sostenida, ansiedad ya crónica? Algo que a mí me brinca mucho en la experiencia dentro de los espacios de consultorio es que quizás salvo alguna ocasión extraordinaria dentro de de una clínica psiquiátrica, estando frente a pacientes ansiosos, me voy percatando cómo, pues sí, el paciente llega con cierta ansiedad al consultorio, pero a pesar de que puede llegar con cierta ansiedad en el consultorio, de la nada, así forma súbita, no he visto un ataque de ansiedad dentro del consultorio. Entonces me llama mucho la atención porque cómo es que al parecer cuando nosotros empezamos a hablar de la necesidad que no se está satisfaciendo, del tema de dominancia, de cómo es que precisamente la persona se está interrumpiendo, yo veo más respuestas de enojo, de rabia, de indignación, de frustración, y no veo muchas experiencias ahí donde la persona, ay, se esté comiendo las uñas o la persona, uy, está tan deprimida. Siempre va a haber excepciones, siempre. Pero a lo que voy es de cómo es que hablando de lo que la persona quiere hablar, es en donde se va generando un campo, una interacción completamente diferente y de repente la persona me está platicando cómo es que pues en todo el día pues vive la ansiedad, pero cómo es que aquí no la estás viviendo con esas intensidades como lo que tú me estás describiendo. Y por supuesto, vaya, no sin caer en una ironía, un sarcasmo, porque luego se tiende a interpretar las intervenciones de esta forma, pues tú dices una ansiedad sostenida durante todo el tiempo. Es que todo el día tengo ansiedad, doctora. A ver, entonces vas al baño con ansiedad. O sea, no lo digo para burlarme de la persona, sino para entender de alguna forma que sí, sí, todo el día tiene 24 horas, las 24 horas te vives con ansiedad. O sea, no duermes por tener ansiedad. No, no duermo. Pues, vaya, pues, si no durmiera ya se hubiera muerto. Bueno, sí duermo, pero duermo poco. Entonces, ir comprendiendo estas diferencias, ir Ujú, escuchando esos momentos, esas voces, qué se dice, cómo se vive, cómo se ocupa, cómo la enfrenta, ¿sí? ¿Qué es la causa? ¿Cuáles son esos pensamientos? Pero no con un afán de nuevo de quitarla, sino de comprender a la persona. Es en donde vamos a lograr muchísimas más cosas en un ámbito clínico que pretendiendo, reitero, quitarla. ujú. Carlos, si regresamos a lo que comentabas, que era la ansiedad, que finalmente es una excitación bloqueada debido a la inhibición de esa misma excitación. ¿Cómo podemos llevar eso al escenario clínico? O sea, si finalmente la ansiedad es la excitación bloqueada, ¿qué hacemos entonces con la excitación? Al fin de cuentas, la excitación es la ansiedad convertida, por decirlo de alguna manera. No es que la excitación sea otra cosa diferente a la ansiedad. La excitación se convierte en la ansiedad ante el hecho donde yo no puedo satisfacer mi necesidad. Entonces, yo muchas veces pongo un ejemplo donde imaginemos que son todos mis asuntos inconclusos, así tipo Disney, ¿no? Imagínate una escena dentro de mi cabeza donde hay un escritorio, una persona despachando, y hay todos mis asuntos inconclusos ahí formados. El problema es de que hay un asunto inconcluso que pues he dejado de lado durante mucho tiempo y pues lo vuelvo a mandar a a la fila, lo vuelvo a mandar a la cola, lo vuelvo a mandar a la cola. ¿Por qué? Porque me es amenazante, me es peligroso, me es frustrante y no quiero atenderlo. Entonces, hasta donde este asunto inconcluso, pues debido a su tema de dominancia, va a brincarse lugares y va a querer de nuevo volverse a poner en el primer plano. Y es entender precisamente esta dinámica. Cómo es que aunque yo quiera irme a trabajar y agarrar a otra cosa y ponerla en el primer plano, ponerla como figura, este asunto inconcluso se va a volver a brincar lugares y va a volver a emerger. Entonces, por eso es que es importante, más allá de encontrar estos orígenes, de dónde surgió esta ansiedad, es ir entendiendo este asunto inconcluso al cual tiene una carga de dominancia impresionante, que incluso permea en el primer plano donde yo no como, permea en el primer plano donde yo no duermo, y sigo sin atenderlo y Ujú. lo vuelvo a querer mandar a la cola para no precisamente recibir. Y eso es lo que yo como terapeuta gestal quiero comprender.
¿por qué no satisface este deseo, que es un deseo dominante? Sí, yo siempre les digo a los alumnos, es que a fin de cuentas el asunto inconcluso siempre se va a poner en primer plano. La persona te hable de lo que te hable en el consultorio, siempre te va a hablar del asunto inconcluso. Siempre Claro. te, mientras no te satisfaga esta necesidad, aunque venga a hablarte de sus uñas, te está hablando del asunto inconcluso. Pero ese es el oído que tenemos que ir desarrollando de interés. La bronca más grande es esa. Hasta el día de hoy no he encontrado una técnica pedagógica para enseñarle a un alumno cómo desarrollar el interés hacia alguien. Bien. Carlos, ¿cuál sería entonces la belleza de la ansiedad? Citando de nuevo el libro fundacional de la terapia Gestalt, hace referencia al término de la seguridad Ujú, y nos dice algo parecido a la seguridad es agarrarse a lo que ya no se siente. O sea, de alguna manera yo tuve un ajuste creativo y este ajuste creativo me ayudó para satisfacer determinada necesidad. El punto es que ahora, sí, cada vez que yo me enfrento a una situación así, quiero volver a hacer aquello que me funcionó. ujú, Y puede ser que me funcione, pero ya no se siente en el cuerpo. O puede ser que a veces ya ni funcione, pero yo lo sigo haciendo. Entonces, realmente desde ahí tenemos que ir reflexionando sobre cómo es que esta ansiedad pues nos lleva a un plano, querramos o no, de seguridad. Porque de alguna manera sé que esta ansiedad, aunque es horrible y es detestable con todos los síntomas que conlleva, me lleva al fin de cuentas a un lugar que conozco. ujú, Esto sí sé cómo manejarlo. ujú. Esto ya llevo bastante tiempo, pues, ahí, como si fuera un mar con olas que estoy precisamente surfeando, que ya no me gusta, ya esto sabe muy salado, pero sé y manejo esta situación. ¿Qué tal si me entrego a la novedad, doctor? Y aquello me es más adverso, más amenazante. Por Ujú, lo menos esto lo conozco, ¿sí? Y a pesar de que no me gustan estos síntomas, pues indiscutiblemente también es entender lo que eh, vulgarmente se le pudieran llamar las ganancias secundarias, ¿no? También esto me permite manipular a mi entorno porque pues no manejo, porque en mi cabeza pues voy a chocar. Esto me permite que pues entonces sean los otros los que se hagan cargo de mí y se ocupen. Entonces, de claro. alguna forma, ahí es en donde, perdón de nuevo que retome el capítulo 5 del PHG, vienen dos ejemplos muy enriquecedores que sí me gustaría que me dejaras ponerlos. Uno, ¿cómo es que nos dice el texto que el niño tiene una técnica orgánica para manejar esta ansiedad? Cuando algo quiere y no lo consigue, entonces, ¿qué hace? Berrinche. Pero en lugar de que nosotros entendamos el berrinche de un niño como el mejor ajuste creativo y la técnica orgánica que tiene para entonces saber esperar, vemos el berrinche como algo negativo Claro. y queremos quitarle la técnica orgánica en lugar de permitirse. Entonces, el berrinche es la mejor respuesta para que le va a ayudar al niño para poder esperar. El adulto es el que ha perdido la técnica. Los adultos no hacemos escenas, no hacemos berrinches. ¿Sí? Se vería raro aquí al doctor haciendo una rabieta aquí, aventando cosas, juntando mal. Perdería mi estatus social. Es en donde nos damos cuenta de la neurosis. Entonces lo mismo va a pasar en el sentido de cómo es que la responsabilidad no es algo de la persona. De nuevo es una experiencia de campo. Por consiguiente, cómo es que si otros también asumen la responsabilidad, toman del campo una responsabilidad que me corresponde a mí, pues, me conviene. Entonces, hasta dónde también es empezar a darnos cuenta cómo es que el otro tendría que soltar estas responsabilidades para que sea la persona la que pues tenga que asumirlas, tenga que tomarlas, tenga que hacerse cargo de sí mismo, Ujú. ¿sí? Carlos, Pero también esto le causa ansiedad a la familia, por eso claro. es ahí entender todo. Carlos, por ahí hablabas, no me quiero ir sin antes nombrar eso, ¿no? El tema de la formación reactiva. ¿Qué es? Exactamente, tenemos que entenderlo muy rápidamente desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? Desde lo que va planteando principalmente Anna Freud,
cuando hace referencia a cómo es que en una formación reactiva es expresar mi emoción por su opuesto. El ejemplo más a bote pronto que se me ocurre ahorita es dos niños en preescolar. El niño le gusta a la niña y en lugar de que este niño se acerque y le diga a la niña me gustas, ¿sí? Se la pasa golpeándola, molestándola, incomodándola y haciendo cosas que pues denotarían que pues es todo lo contrario al hecho de que a mí me guste. Entonces, desde ahí es ir comprendiendo cómo esta parte de lo que nosotros vamos entendiendo en el psicoanálisis, pues Marcos Müller principalmente y Lorena Granzotto, no pienso quitarle su crédito en ese instante, nos van a hacer referencia a que esta formación reactiva es la respuesta de emergencia para mantener desesperadamente la represión ante la descarga de la ansiedad. Entonces, en lugar de alguna manera que precisamente la persona pueda expresar lo que pasa, expresar lo que siente, convierte esto en la ansiedad. Entonces, ¿cómo a través de esta ansiedad, como te mencionaba, esto termina siendo más manejable que el hecho de que este niño llegue con esta niña y le exprese sus sentimientos de cariño, de amor, de interés, ¿sí? Entonces pongo otro ejemplo muy rápido, ¿no? Imaginemos circunstancias muy críticas, muy sensibles, donde hay una mujer que pues es violada y le obligan a tener a ese bebé, ¿sí? Ella no lo quiere, sin embargo, nace el niño y a partir de que ese niño nace, ella dice que lo ama. ¿Sí? Ella dice que lo ama, sin embargo, ya se le cayó 3 veces. Ya lo quemó mientras lo bañaba. O sea, ahí es en donde nos vamos a percatar cómo realmente estos actos, estos comportamientos, pues son más manejables que el hecho de reconocer mi verdadera necesidad. Mm, No lo quería, que ustedes me obligaron, ¿sí? mm. Entonces, ahí es en donde podemos ir viendo cómo hay múltiples situaciones inacabadas, asuntos inconclusos que realmente están permeando y que me llevan a esta experiencia ansiosa, pero pues esto me es más soportable y tolerable que reconocerlo de acá. Claro. Ay, Carlos, son tantas cosas alrededor de esta temática, ¿cierto? Sin embargo, creo que me recuerda algo sumamente importante y es el trabajo del terapeuta, ¿no? Cómo acoger y tolerar la ansiedad en el campo implica poder dar un suelo relacional para que pueda aparecer incluso la fe, y no me refiero a una fe, por supuesto, religiosa, sino la fe de que el otro va a dar un paso y ahí va a haber un suelo disponible para lo que sigue. Entonces, ralentizar, tolerar los silencios, no ir en búsqueda de algo inmediato, no salir rápidamente del conflicto y no favorecer más la ansiedad, ¿no? Porque en definitiva, cuando siempre busco solucionar la demanda del paciente, estamos haciendo más de lo mismo. Entonces, gracias por permitirme este espacio y no sé si quieres cerrar con algo relacionado con la ansiedad. Sí, por supuesto. Ahorita mencionaste esta palabra fe y coincido completamente. ¿Por qué? Porque para mí la terapia gestal, al ser existencial, pues recordemos cómo va a retomar múltiples aspectos, o que puede retomar múltiples aspectos de Soren Kierkegaard. Y exactamente nos habla él de esta esfera religiosa, pero no religiosa desde esta institución, sino desde este vínculo con lo sagrado. Entonces, para Mm, mí, el retomar cómo es que cuando la persona atraviesa esta angustia, se vuelve en este caballero de la fe, ¿sí? mm, Y cómo precisamente el atravesar esa angustia es lo que nos lleva a satisfacer nuestra necesidad y poder salir de esta situación para entrar a otra. Pero ¿qué mm, pasa cuando la persona no se atreve a atravesar esta angustia? Y Kierkegaard nos dice dos cosas: que la persona puede llegar a tener una experiencia de desesperación o una experiencia de tedio. Si nosotros actualizamos esta terminología de Kierkegaard al siglo XXI, entendamos la desesperación como ansiedad y tedio como depresión. mm. Como realmente pareciera que lo que dice Fritz Perls en Yo, Hambre y Agresión, pues vuelve a tener mucha razón en el sentido de que pareciera que tanto la depresión como la ansiedad se deben hacer.
Qué bueno, Carlos. Gracias. Yo creo que dejamos más inquietudes más que respuestas y esa es la idea. Y que cada uno de los oyentes puedan ir a las fuentes y puedan formarse también. Entonces, un encuentro sumamente valioso y nos vemos por allí en algún otro. Cuídate mucho, Carlos. Un saludo Un desde placer Colombia. y un gusto. Hasta luego. Chao.